día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. El punto 390 que estamos explicando concluye con esta afirmación. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Se trata de un hecho histórico que ha marcado la historia. También es verdad que la historia está marcada, pues no solo por ese pecado, que también hay muchas marcas de gracia y de santidad en la historia. Pero ahora estamos hablando de este tema del pecado original. Y es una afirmación básica. El pecado original nos toca, y uno no puede prescindir de él en ningún capítulo de la vida. En el tema de la relación hombre y mujer, está tocado por el pecado original. En la relación de los padres y los hijos, claro que está tocado por el pecado original. En las relaciones de amistad, en las rencillas, en los celos que se producen en ellas, etcétera, está tocado por el pecado original. En la relación laboral de los patronos y los obreros, que no siempre es lo que debiera de ser, ¿no? Y a veces se produce en ella pues ese tipo de tensión en la que no nace de la búsqueda del bien común. Está tocado el pecado original. Aquí podríamos aplicar eso de que estamos tocados del ala, que se dice. Bueno, pues si me permitís la broma, ¿no? Pues sí, es decir, en todas nuestras realidades estamos tocados. O sea, el pecado original ha dejado su influjo. También en las realidades más interiores a la vida de la Iglesia, pues claro que sí, las relaciones entre en una comunidad religiosa, pues claro que sí. También allí, digamos, el pecado original tiene sus influjos. En la relación entre el presbiterio, en la relación entre los obispos. O sea, es decir, en todas las realidades de la vida hay que contar con esto. Y no contar con eso sería pues un equivocado optimismo, un romanticismo equivocado. Existe esa realidad que, como dice aquí, toca toda la historia. La historia está tocada por este aspecto, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. Si no se tiene en cuenta este aspecto, por ejemplo, cuando se hace una pedagogía absolutamente optimista, ¿no? Absurdamente optimista, pues diciendo, bueno, que el hombre es bueno por naturaleza y entonces, por lo tanto, la pedagogía consiste en permitir que un joven, que un adolescente saque todo lo positivo que tiene dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, la auténtica pedagogía consiste pues en dejar que se desarrolle un joven por sí mismo. Y entonces, ser maestro consiste no tú en pretender introducirle desde fuera al joven principios, ¿no? Principios positivos. No, sino si los tiene todos ya dentro de sí. Tú déjale que el joven sea él mismo, y entonces la pedagogía positiva consiste en eso, ¿no? Bueno, esa es una teoría romántica que no parte, o sea, que olvida la existencia de un pecado original. Y este ejemplo que estoy poniendo históricamente ha ocurrido, que ha existido pues un tipo de pedagogía que tiene una base antropológica falsa, que pretende decir, a ver, pues a la juventud hay que educarla dejándole que desarrolle su espontaneidad. Y nada, sin reprimirla, ¿no? Sin reprimir nada, Mira, ese tipo de pedagogía, pues sencillamente lo que va a hacer es que desarrollemos nuestros egoísmos y no seamos capaces de identificar dónde está la fuente de nuestro sufrimiento, que está dentro de nosotros mismos. Que tu principal enemigo no está delante de ti, que está dentro de ti. Entonces, he puesto el ejemplo en la pedagogía, ¿no? Que ha hecho mucho daño. Aquí hemos perdido el principio de autoridad, se ha perdido el principio de autoridad en la enseñanza, en base muchas veces a
a decir, no, cada uno sé tú mismo, no hay que reprimir las tendencias innatas en la persona, etcétera. Claro, y bajo esos principios que en el fondo nacen de negar el pecado original, bueno, pues se llega a donde se llega, a una especie de, pues la ley de la selva en la que cada uno impone su egoísmo, y entonces al final se da cuenta uno de que de ahí surgen muchos problemas, se derivan muchos problemas, y entonces, claro, pues se encienden las luces de alarma, y entonces comienzan a ver, vamos a dar pautas para resolver conflictos. Y entonces, bueno, pues como mucho, a lo que se aspira es a intentar a crear unas normas para consensuar los egoísmos de cada uno. Tu egoísmo que llegue hasta aquí, mi egoísmo que llegue hasta aquí, y a ver si quedamos de acuerdo cómo vivir cada uno egoístamente, pero sin atropellar totalmente los derechos del otro. Muy difícil, muy difícil. Y un planteamiento que en el fondo partía de un presupuesto equivocado, que es la negación del pecado original. O sea que, como veis, el tema del pecado original no es únicamente una cuestión, pues, no sé, de un relato bíblico. No, no, vamos a ver, si es que eso afecta a todo, afecta a la enseñanza, afecta a la filosofía, claro que sí, afecta a todas las realidades de la vida, a la familia, al trabajo, a todos los aspectos de la existencia afecta. Bien, se nos remite a un par de textos, uno, el Concilio de Trento, que dice así, ¿no? Fijaros que lo que se está diciendo es cómo, o sea, la tesis que se quiere demostrar es la tesis de decir hasta qué punto el tema del pecado original afecta a todo. No quiere decir que todo sea pecado, pero sí quiere decir que no hay, o sea, que no existen, excepto la Virgen María, que ella sí está plenamente liberada de las consecuencias del pecado. El resto de la vida no existe ningún, digamos, jardín en el que el pecado original no tenga sus toques o sus consecuencias, exceptuada la Virgen María. En todos los demás lugares, seguro, allá donde entremos, seguro que hay huellas de pecado original. Lo cual, por cierto, ayuda a entender pues que debemos de mirar el mundo con ojos de realismo y con ojos de misericordia. Y que desde luego no tenemos que pensar que en el mundo vamos a ver blanco o negro. No, blanco o negro no. Blanco o negro, bueno, blanco y negro será pues en la pureza de María o el pecado de Satán, pero en el resto de las cosas que vemos no es blanco o negro, es más bien pues gris oscuro, gris claro, pero esto también enseña a que no canonicemos en esta vida a nadie, porque es que seguro que aunque yo le vea muy bueno, y un poco yo igual lo estoy excesivamente idolatrizando, porque es que seguro que también esa persona tiene su pecado. Y también al revés, el pecado original no llega a acabar totalmente, pues con todo lo positivo y con la vida de gracia y con la llamada de Dios a la gracia. Con lo cual tampoco puedo ver yo en nadie totalmente ver en él al diablo. No, porque el pecado original nos ha herido, pero no nos ha matado definitivamente. Es decir, la esperanza existe. O sea, la doctrina del pecado original nos lleva a ver el mundo con ojos realistas. Aquí, no ver el mundo como buenos y malos, sino que todos estamos tocados del ala. Pero al mismo tiempo no estamos destruidos, o sea, hay esperanza, porque el pecado original Dios no ha permitido que nos destruya. Y Dios nos ha dado una esperanza y una llamada a la regeneración en Jesucristo. Esta es la forma de hablar de ello, y entonces se nos remite a un punto del Concilio de Trento en el que se decía: si alguien afirma que este pecado de Adán
que es uno solo por su origen y que transmitido por propagación y no por imitación está en cada uno como propio, se puede quitar por las fuerzas de la naturaleza o por cualquier otro remedio que no sean los méritos del único mediador, nuestro Señor Jesucristo, tal persona sea rechazada, ¿no? Es decir, es una afirmación del Concilio de Trento diciendo, mira, si alguien afirma que, que el pecado original es una cuestión, pues bueno, pues más o menos trivial, de la que tú mismo te puedes liberar, como si nosotros mismos nos pudiésemos autorredimir. Yo me autorredimo. Si alguno se piensa que esto es una broma, vamos, que el pecado original es una cosilla que... No, perdón, este es un tema muy serio. Este es un tema muy serio del que no nos podemos liberar sin Jesucristo. Sin la liberación de Jesucristo, la fuerza del pecado original en nosotros es tremenda. Y pretender nosotros, ¿no?, con nuestras solas fuerzas, hacerle frente sería como pretender, pues, derribar un elefante, vamos, con un, eh, iba a decir yo, pues lanzándole unas canicas, ¿no? No, hace falta la potencia de la redención de Jesucristo, es necesaria en nosotros para podernos liberar del influjo del pecado original. Bueno, también se refiere aquí a un discurso pronunciado por Pablo VI en el año 1966, en un simposio sobre el pecado original, en el que él hizo un repaso diciendo, ojo, que algunos han querido presentar el Concilio Vaticano II como un concilio en el que, bueno, pues que ya se superó pues esa visión del pecado, que era una visión antigua, la visión moderna de la presentación de la vida de la Iglesia y de la vida cristiana ya no está bajo ese signo del pecado. Y entonces Pablo VI dice, ojo, él, recién terminado el Concilio Vaticano II, fijaros, en el año 1966, él hace un repaso, es decir, en el documento sobre la Lumen Gentium, capítulo primero, se habló del pecado original. En el documento tal, se habló del pecado original. En el documento se habló del pecado original. O sea, es decir, un año después de la finalización del Concilio Vaticano II, ya Pablo VI se sintió en la necesidad de hacer un repaso de todos los lugares en los que el Concilio Vaticano II había hablado del pecado original, porque ya veía él que se pretendía hacer una lectura deformada del Concilio Vaticano II, como si bueno, pues eso, ¿no? El tema del pecado es una cuestión de la Edad Media y nosotros ya somos modernos y podemos prescindir de él. Oiga, no seamos ingenuos. Dice, de nuevo se insiste, ¿no? Dice el catecismo, toda la historia humana está marcada por este tema. Está marcada por él. Entonces no podemos obviarla, no podemos hacer como si no la hemos visto. Bueno, me despido como tenemos costumbre con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.